Sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video de Camino a la Ingeniería. El día de hoy, jóvenes, chavos, chavas, personas, adultos, niños, grandes, vamos a ver un video básicamente de termodinámica y de mecánica de fluidos, donde dice, en un recipiente de 50 litros de gas oxígeno a una temperatura de 100 grados Celsius. La pregunta es, ¿cuál sería su volumen si esa temperatura desciende a 75 grados Celsius? Si recordamos en un tema de gases o un tema de termodinámica, antes de comenzar hay una introducción a la termodinámica, donde comenzamos cuáles son los tres factores que afectan a los gases. Uno de ellos, la temperatura, otro de ellos, la presión y otro de ellos, el volumen. Para dar más énfasis al tema, vamos a hacer un ejemplo rapidito, mentalmente. Imaginemos que tenemos un globo. Imagínense un globo, tú el globo lo comprimes. ¿Qué pasa con su volumen? Disminuye. ¿Y qué aumenta? La presión. Entonces, aquí hay una ley de Charles, se llama ley de Charles. Existen tres, donde está la ley de Boyle y la ley de Gay. Vamos a usar en este caso la ley de Charles, donde nos dice que a presión constante, la temperatura y el volumen de un gas son directamente proporcional. Matemáticamente hablando, al aplicar un modelo matemático de lo que está diciendo, vamos a interpretarlo como una proporción. Es decir, algo que aumenta y a su vez aumenta. O puede ser algo que aumente y a su vez disminuye. Es más parecido a ese, ¿no? Al que aumenta y disminuye. Ya que si algo aumenta, por consecuencia, otro factor disminuye. Bien. De entrada tenemos que la ley de Charles es una ley de Charles, donde voy a aplicar un tema de termodinámica. Entonces el ejercicio, vamos a sacar primero de entrada nuestros elementos. ¿Sale? Y vamos a ver qué nos están pidiendo. Igual, dice en un recipiente hay 50 litros de gas de oxígeno a una temperatura de 100 grados Celsius. Si recuerdan, en el tema de escalas o temperaturas existen 4 tipos de escalas. La que está en el sistema internacional y en el sistema inglés. Una se encuentra en los Rankine, otros se encuentran los grados Kelvin, los Celsius y los Rankine. Bueno, vamos a poner aquí más bien, aquí los Rankine y aquí los Fahrenheit. Dos de ellos pertenecen al sistema inglés y otros dos de ellos pertenecen al sistema internacional. Lo que son los grados Celsius, creo que los Fahrenheit, creo que sí, pertenecen al sistema inglés. Y el sistema K y R pertenecen al sistema inglés, perdón, y C y F al internacional. Estos dos. Entonces, es muy importante ya que en uno de los puntos, por ejemplo de Celsius, el punto máximo es el punto de ebullición del agua. En el punto en el cual pues se evapora, más bien va aumentando y se evapora, ¿sale? El punto de condensación, el punto de evaporación, de ebullición. Entonces tiene que ver con respecto a esto, ya que uno de los factores, uno de los tres que afectan a los gases es la temperatura. Otro factor es el volumen y otro es la presión. Entonces nos pregunta, ¿cuál sería el volumen si la temperatura se define a 75? Es decir, cuando desciende. No sé si me explico, o sea, desciende esta temperatura. Tenemos la escala, aquí tenemos el punto de ebullición del agua, tenemos el punto de ebullición del H2O, ¿sale? Del agua. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí es cuando está en el punto de ebullición. Muy bien. Está el punto de condensación y hay el punto de cero absoluto que es más abajo, pero no vamos a ver eso. Entonces nos dice que desciende a 75, más o menos como por aquí. Pero recordamos que al medir temperatura con respecto a la afectación de gases se mide en el sistema de Kelvin. Y hay una formulita donde decimos que la temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273.33 grados, que se le van a sumar a los Celsius para ya hacer la conversión y ya pasar de grados Celsius a grados Kelvin. Muy sencillo, es una adherencia, es una suma. Entonces vamos de entrada, ya analizamos esta parte. Voy a sacar los elementos que me están pidiendo. Ahora, de elementos tengo que hay un volumen, es un volumen 1. Voy a poner 50 litros. En un gas de oxígeno, una temperatura inicial de 100 grados Celsius. La pregunta es cuál es el volumen final. Si la temperatura, que es la temperatura final, vamos a llamarle T sub 2, llega a 75 grados Celsius.
Pues, matemáticamente, recordando que la ley de Charles dice que si a la presión constante, la temperatura y el volumen de un gas son directamente proporcional, donde B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Recordando esta formulita muy sencilla es el volumen sobre la temperatura es igual a una constante, pero lo estamos aplicando directamente proporcional con esta igualdad hacia un volumen final. Es decir, imagínense que tenemos un recipiente, vamos a imaginarlo. Aquí son vamos a imaginar más o menos así. Tengo un recipiente. Dicho recipiente tiene 50 litros de gas de oxígeno. Ese sería el compuesto químico. A una temperatura que está a 100 grados Celsius, o sea, realmente se está evaporando, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si yo si disminuyo la temperatura? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Vamos a ver eso. Es muy importante saber las condiciones iniciales que me están dando. Entonces, vamos a hacerlo de una forma más rápida. Tengo la fórmula. Otra, habíamos dicho que tenemos que trabajar en grados Kelvin. Entonces, a esto les voy a sumar 273. Dijimos 273.33. Entonces, si le sumo los 100 a los 273 para convertirlo a los grados Kelvin, como anteriormente había comentado, que es esta que está aquí, grados Kelvin, ok, igual a los grados centígrados más 273.33. Entonces, hago la conversión, serían ¿cuánto? 100 más 200, 373.33 grados Kelvin. Y igual a los 75, serían 273 más 75, 5 y 3 son 8, 8, 7, 14, llevamos una, 348.33 grados Kelvin. Una vez haciendo la conversión de grados Celsius o de grados centígrados o Celsius como le quieran llamar, vamos a hacer lo siguiente. Voy a anotar de una forma directa aquí los elementos que yo tengo. Entonces, voy a borrar aquí tantito la ley de Charles, que ya vimos cuál es su definición en teoría, y vamos a ponerla en práctica. Entonces, en práctica nos dice que si yo desconozco el volumen final, voy a llamarle X o cualquier variable que tenga y voy a sustituir los elementos o factores que yo ya tengo. B1, ¿cuánto vale? Son 50 litros sobre la temperatura 1, que son 373.33 grados Kelvin. Y lo voy a igualar a X, que es el valor que yo no conozco, en razón de 7,2 o 7 sub 2, que es la temperatura final, que es 348.33 grados Kelvin. Matemáticamente aquí es una proporción inversa. ¿Por qué? Porque algo está aumentando y por consecuencia algo va a disminuir. Entonces, si yo multiplico de forma cruzada, muchos le llaman efecto mariposa, o puedo hacer lo siguiente: multiplicar este factor por este factor y este factor por este factor. X por el grado centígrado inicial, pues me va a dar lo mismo. X por este factor, que es 373.33 grados Kelvin, y lo voy a igualar a 50 litros por ¿cuánto? Por la temperatura final, ¿no? Que son 348.33 grados Kelvin. Terminando haciendo una operación matemática, esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto me queda 50 litros por 348.33 grados Kelvin sobre 373.33 grados Kelvin. Y el valor de X, o también llamada B sub 2, que es el volumen final, pues va a ser el resultado de ese volumen final al disminuir dicha temperatura, dándonos un total de 46.65 ¿qué? Litros. ¿Por qué? Porque vamos a decir que aquí los Kelvin se cancela con esos Kelvin y ya nada más me queda la unidad de medida en litros, que nos dio 46.65 litros. Y esa sería la respuesta de mi volumen final al disminuir en un casi punto, de hecho en literal, en el punto de ebullición del agua,
a 75 grados, o sea, estoy bajando la temperatura, haciéndolo más frío, porque a los 100 pues es el punto máximo que en la escala de Celsius o grados centígrados, que es lo mismo, alcanza punto máximo. Ese punto máximo es conocido como el punto de ebullición del agua, el punto en el que se está hirviendo, está en vapor. Por lo tanto dijimos que es 46 punto, lo pongo con otro color, nada más para que se distinga. Este color está bien. 46.65 litros. Y esa es la respuesta para ese volumen si la temperatura desciende. De mi parte sería todo. Nos vemos en otro video. Comparte si te gustó, es un ejercicio de termodinámica y algo que tenga que ver con mecánica de fluidos. Normalmente en este canal subo videos de programación, videos de tecnología, videos de mecánica, videos de ecuaciones diferenciales, cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial, álgebra lineal, por supuesto, probabilidad y estadística, al igual que serían matemáticas aplicadas a comunicaciones, por ejemplo. Igual subo contenido de ciencia y tecnología, entrevistas hacia maestros, entrevistas hacia ingenieros en la industria que trabajan ya en el campo laboral y cómo aplican esos conceptos, cómo hay fórmulas más directas, créanme, que te definen, por ejemplo, cuál es la densidad del fluido de este material, de tal material. Calcula su densidad con respecto a volumen. O sea, todos esos factores en la industria son más prácticos, son más cortos de aplicar, pero aquí en el camino a la ingeniería te voy a estar llevando de la mano del camino, como dice el canal, el camino a la ingeniería, dentro de temas muy explícitos, muy padres. Comparte este video, por favor, suscríbete, dale like, comenta en la barra de comentarios qué tal te pareció este video, si te gustó o no te gustó, qué más les hace falta. A lo mejor le falta presentación, voy para llegar a eso, estoy empezando el canal, estudio ingeniería mecánica, entonces a darle, ¿sale? Entonces suscríbete nada más y sería todo. Nos vemos en otro video.